Bueno, continuamos con este proyecto de subir los ejercicios de selectividad a Internet, a YouTube. Entonces, tenemos aquí uno de Galicia de septiembre de 2017, la opción B, y es el problema 1. Dice, un satélite GPS describe órbitas circulares alrededor de la Tierra, dando 2 vueltas a la Tierra cada 24 horas. Calcula a la altura de su órbita sobre la superficie terrestre, la energía mecánica y el tiempo que tarda en dar una vuelta a la Tierra si lo hacemos orbitar a una altura doble. Dan de dato la constante de Newton de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra y la masa del satélite. Claro, la masa del satélite se necesita para calcular la energía. Bueno, lo primero es copiar datos del problema. En concreto dice que da 2 vueltas en 24 horas, eso quiere decir que el periodo son 12 horas, porque si en 24 horas da 2 vueltas, pues una vuelta la da en 12 y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, entonces son 12 horas y aquí tenemos por 3600 segundos. A ver, al comenzar siempre estoy con la herramienta que no es. Por 3600 segundos, que es una hora, pues nos da un periodo de 43.200 segundos que tarda el satélite en dar la vuelta. Bien, entonces, bueno, pues debemos hacer un dibujo. Dibujamos la Tierra con su masa, la masa de la Tierra, su radio, el radio de la Tierra, y hay una altura h, y entonces la órbita pues está aquí. He dibujado la velocidad, bueno, va en este sentido, y ya veis que la fuerza gravitatoria hace a su vez de fuerza central o fuerza centrípeta, fuerza normal, que es la que hace que gire el satélite. Y la altura, el radio es la distancia al centro de la Tierra, que es la que tengo que poner la fórmula de Newton, será radio de la Tierra más h. He dibujado otra altura porque en el apartado C me dice si el tiempo en dar una vuelta si lo hacemos a orbitar a una altura doble, entonces una altura doble pues ya veis aquí son h y h, 2h, entonces ya lo dejo aquí en el dibujo para que me sirva para el apartado C, pero bueno, en principio el apartado A y B pues es esta órbita verde de este círculo de color verde que tenéis aquí. Entonces bueno, pues se hace como siempre. La fuerza gravitatoria la igualamos en módulo a la fuerza centrípeta y eso hace que G masa de la Tierra por m partido de r cuadrado es m por v cuadrado partido por r. Bueno, esta demostración ya realmente ya veis que es siempre la misma y este cuadrado se va con esta r y os queda la fórmula famosa de G masa de la Tierra partido por r igual a v cuadrado. Entonces hay dos tipos de problemas, este es entre comillas, es un poquito más complicado que el primero que hicimos de planetas, porque si te dan la altura, aquí ya puedes calcular la velocidad orbital y ya puedes calcular el periodo y lo que sea, pero si te dan el periodo, pues todavía no podemos calcular nada, entonces tenemos que llevar el cálculo hasta el final de la ley de Kepler, de la ley de Kepler, la tercera, la ley de los periodos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la velocidad es el espacio partido del tiempo, entonces cuando el espacio es una vuelta, la longitud recorrida son 2πr y el tiempo es el periodo, es lo de siempre. Y entonces hay que llevar esto a donde está v cuadrado, entonces nos queda que gm partido por r será la velocidad, que es 2πr partido t al cuadrado, operamos aquí, G masa de la Tierra partido por R, 4pi cuadrado, R cuadrado, T cuadrado, y ahora simplemente multiplicamos en cruz y llegamos a esta que es la ecuación importante de la ley de Kepler, y ya veis que a partir de aquí ya la única incógnita que tenemos es R cubo. Tenemos G grande, tenemos la masa de la Tierra, el periodo también es dato del problema y pi lo conocemos, con lo cual es únicamente hacer cálculos. Y como siempre, yo os digo y os recomiendo que hagáis, una vez que llegáis a esto, introducir números y calcular. Podríais despejar r cubo dividido por 4pi cuadrado, hallo la raíz cúbica, vale, y luego meto mal los datos en la calculadora y ¿qué pasa? Pues que me equivoqué.
en las cuentas. Entonces llegáis aquí y añadís los números y ponéis G, ponéis la masa de la Tierra, el periodo al cuadrado, esto es 4 por 3,14 por R al cubo. Bueno, pues esto nos da 7,44 a la izquierda. Todo esto, toda esta parte, todos estos números son 7,44 por 10 a la 23. 4 por 3,14 al cuadrado es 39,4. De ahí saco R cubo, que es 1,89 por 10 a la 22. Y R es calcular la raíz cúbica de esto, 1,89 por 10 a la 22. Entonces os da una R calculada de 2,66 por 10 a la 7 metros. Pero ojo, porque no me piden R, lo que me piden es H, la altura, esta H de aquí. Esto es lo que me piden. Entonces hay que darse cuenta que esta R, que es hasta la órbita, es el radio de la Tierra más H, entonces H será R, el total, menos este radio de la Tierra. Y lo calculamos y nos queda una altura de 2,02 por 10 a la 7 metros, que es la altura a la que orbitan los satélites GPS. Bueno, pues el apartado A lo tenéis. Si hace falta, pues repetís el vídeo o preguntáis en el correo, en los comentarios. Y vamos entonces, esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar y vamos al apartado B. El apartado B me pregunta la energía mecánica de la órbita. Bien, la energía mecánica, como todas las energías mecánicas, es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Tengo un dato, que es el radio de la órbita, 2,66 por 10 a la 7, no la altura, R, ojo, R. Igual lo debí poner en este color violeta. Bien, por otra parte, también sé del apartado anterior y ya debéis tener claro pues de dónde sale esta ecuación. Vale, la velocidad orbital, G por la masa de la Tierra partido por R. Y aquí tenemos escrita la otra ecuación, que es la de la energía potencial gravitatoria. Como es energía, no es potencial, hay dos masas. Si fuera potencial, falta la masa pequeña. Bueno, entonces simplemente sumamos la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos G masa de la Tierra por M partido por R, que es el radio de la órbita. Entonces ahora aquí hay simplemente esta astuta maniobra, que es colocar la velocidad de la órbita en la fórmula de la energía cinética. A ver, yo podría calcular con lo del apartado anterior la velocidad de la órbita y hacer el cálculo con todos los datos. Tengo todos los datos. M pequeña pues es la masa del satélite, que son 150 kilos. Entonces tengo todos los datos. Puedo calcular esta V en el apartado anterior. Ya tendría el periodo, tendría el radio, 2π repartido t, pero vamos a hacerlo como creo que es más correcto hacer en este caso, porque además la v no me la preguntan, no me preguntan la velocidad. Entonces, si no me preguntan la velocidad, pues ¿para qué la voy a calcular? Tendría que hacer más cálculo, y si lo puedo evitar, entonces donde está la energía cinética pongo esta v cuadrado, que es G masa de la Tierra partido por R. Entonces ahora si nos damos cuenta, bueno, ahora hice aquí algo que a lo mejor no debí, pero bueno, es igual. Si nos damos cuenta, esto que voy a poner en verde es lo mismo que esto que hay aquí en verde. Y entonces ese paréntesis gordote sale para afuera y me queda un medio menos 1, que es menos ¿qué? Menos un medio de ¿qué? De todo este paréntesis gordote que hay aquí. Entonces esto, vale, voy a quitar ahora toda esta historia porque si no os marea. Entonces esto menos esto es menos un medio de GMM, bueno, aquí sería masa de la Tierra,
partido por R. Y entonces ya tenemos todos los datos porque R es el anterior y lo único que nos queda es hacer el cálculo. Entonces ponemos menos un medio tal, de todo colocamos los datos, operamos, siempre os recomiendo numerador por un lado, denominador por otro, esto queda el numerador, esto queda el denominador y el resultado es menos 1,12 por 10 a la 9 julios, que es la energía mecánica de la órbita. Bueno, voy a quitar esto de aquí, vamos a ver qué tengo por acá, esto fuera y vamos con el siguiente, el apartado C. Entonces, en el apartado C me dice el tiempo que tardaría en dar una vuelta a la Tierra si lo hacemos orbitar a una altura doble. Entonces, fijaros, aquí está la situación y dice que lo hagamos orbitar a una altura doble, es decir, sería una órbita que sería por aquí, a esta altura. Vamos a dibujar, por ejemplo, para ahí la velocidad, ¿no? También sea que orbite en este sentido. Bien, entonces lo primero es calcular R, a qué altura va a estar. Entonces sabemos H, este es un dato que lo hemos cogido del apartado anterior, o del primer apartado, perdón, esto es del apartado A. En el apartado A calculamos H. Entonces, como es el doble de altura, pues calculamos 2H, que es esto de aquí. Y entonces R será el radio de la Tierra más 2H, aquí lo ves en el dibujo. Entonces, pues es el radio de la Tierra más esto, que es 2H, y este es R, el R que tengo que usar, este R de aquí. Ahora esto es el nuevo R del apartado C. Bien, pues entonces, ¿qué hago? Como siempre, igualo la fuerza gravitatoria a la centrípeta. Como siempre, ya, bueno, esto es que ya repito tanto las cosas, o sea que tenéis que estudiar porque otra cosa no hay. G grande por la masa de la Tierra partido por R sub cuadrado, y ya de aquí podríamos, no me preguntan la velocidad orbital, podríamos este v cuadrado, pues ya sabéis que v es 2πr partido t, y sustituir aquí y calcular el periodo ya directamente, pero lo de siempre, hacemos fórmulas más castillo, más complicadas, con más variables, más liosas. Entonces vamos a calcular este dato intermedio, que es la velocidad orbital. En selectividad sí hacen esto, sustituyen aquí, aplican la ley de Kepler, bueno, vamos nosotros, y luego hay otro motivo por lo que me gusta calcular esto, porque bueno, pues obtenemos un dato físico más, que es la velocidad orbital, que no me lo preguntan, pero bueno, cuando uno estudia un problema, pues siempre trata de conseguir el mayor número la mayor información posible acerca del problema que está trabajando, y aquí pues calculamos la velocidad orbital, simplemente sustituyendo estos datos, operando, aquí tomamos la raíz cuadrada porque esto es v cuadrado y ya está. Entonces si vamos ahora, hemos calculado v, voy a cambiar para que no esté siempre el mismo color. Entonces si hemos calculado v, pues ahora ya es 2πr partido t, t es 2πr partido por v, r pues es el radio de esta nueva órbita, y lo tengo que colocar aquí, y divido entre la velocidad que he calculado, 2pi, tomar ya 2pi siempre 6,28, y esto es 1,01 por 10 a la 5 segundos. Bueno, lo dividimos entre 3600 simplemente para hacernos una idea de cuánto tiempo es, 27,94 horas, bueno, sería aproximadamente igual a 28 horas. Bueno, pues este ejercicio con esto está acabado. Como siempre os recomiendo pues que lo copiéis en la libreta, que toméis los apuntes, que repitáis las partes que no os queden claras hasta que las entendáis. Voy a quitar esto para que no esté tan cargado de tachones. Y bueno, pues ya veis que todos son muy parecidos. Estos de la tercera ley de Kepler yo creo que son sencillos, y los preguntan con cierta frecuencia. Pues lo que tenéis que hacer es mirarlos más que podáis, tratar de entenderlos y practicar, o sea, primero entenderlos, porque si no, no hay nada que hacer. Entonces, una vez que lo entiendes, pues oye, practica, haz unos cuantos, haz 4 o 5, pues para que te queden, y luego pues eso, ir al examen y no ponerse nerviosos. Bueno, pues
pasamos, este está acabado, pasamos al siguiente.